parece muy triste, porque en el fondo pero entonces, ¿qué es la vocación? La vocación es una llamada de Dios en la que Él da su gracia para que podamos seguirle, o la vocación es una elección mía entre las distintas posibilidades, a ver cuál me gusta más, pero mira, si me combinas esto con esto, me quedo con esto, si no quiero ser cura, a ver, es que entonces el sacerdocio no es una vocación, no es una llamada de Dios, sino que es una elección de gustos, ¿no? Entonces eso me pareció que era. Ahora bien, nos plantea Mirenchu en su pregunta otra cosa más, otro tema más. Bueno, pues es que claro, en las iglesias católicas orientales existe el celibato opcional, y en el primer milenio, más o menos, de la vida de la iglesia, también existió el celibato opcional. Fue poco a poco que se fue imponiendo el celibato, y entonces pues la cosa no parece que sea tan grave, ¿no? O sea, a ver, entonces vamos a responder este argumento, ¿no? Que creo que es el que presenta Mirenchu. En primer lugar, no es verdad que en la Iglesia de Oriente exista el celibato opcional. No es verdad. Los sacerdotes no se pueden casar. Otra cosa es que los casados sí pueden ser sacerdotes, pero los sacerdotes no se pueden casar. Y los obispos siempre son elegidos entre los que son célibes. Un obispo no puede ser casado. Y algo similar también fue pasando poco a poco en el primer milenio en la Iglesia latina. Entonces vamos a ver. Fijémonos que con el paso de los siglos, la praxis de la Iglesia ha ido teniendo cada vez más una adecuación a que la vida de los sacerdotes se adecue a lo que fue la vida de Jesucristo. O sea, la evolución que ha tenido la Iglesia tanto en Oriente como en Occidente ha sido una evolución de haber ido poco a poco, con el paso de los siglos, etcétera, poco a poco, haciendo que partamos de un hecho, que es que Jesucristo fue célibe. A ver, que es que cuando se habla de celibato opcional, este es un dato esencial que parece que nadie lo menta, lo dejan aparcado a un lado. A ver, que es que el dato fundamental es que Jesucristo fue célibe. Y el celibato de Jesucristo no es algo meramente anecdótico, no. Era clave, es decir, era absolutamente confluyente con la vocación que el Padre le había dado, ¿no? A amar plenamente a todos, a no tener un amor concreto que en el fondo fuese de exclusividad, porque obviamente en el matrimonio hay un amor que es de exclusividad, o sea, que tendría absolutamente derecho, pues una esposa imagínate, ¿no? Que Jesucristo se hubiese casado, la esposa de Jesucristo tendría todo el derecho a sentirse pues ofendida o celosa porque Jesucristo estuviese amando a los demás de una manera que estuviese poniendo en riesgo la exclusividad que tiene una relación matrimonial, ¿no? Bueno, pues el celibato de Jesucristo es absolutamente confluyente con el ministerio que el Padre le había otorgado. Bueno, entonces también Jesús en el Evangelio dice algunas expresiones que apuntan al celibato. El que no sea capaz de dejar por mí esposo, mujer, hijos, no es digno de mí. O sea, aunque es cierto que no se, desde el primer momento de la vida de la Iglesia, eso no se puso en práctica con una ley de celibato desde el inicio. Pero poco a poco se fueron dando pasos. En España, el Concilio de Elvira, ya en los primeros siglos, o sea, cada vez siempre dando pasitos más y más tendentes a que la vida a que los sacerdotes fuesen asumiendo en su vida el celibato de Jesucristo. Como digo, pues por ejemplo, ¿no? Pues en los primeros siglos los obispos
tenían mujer. ¿Mm? Ya, pero con el paso del tiempo los obispos son célibes. Y al principio, pues uno puede casarse, pero no, llega un momento en que ya el sacerdote no puede casarse, sino en todo caso será un casado el que se haga sacerdote. Es decir, se van dando pasos, tanto en Oriente como en Occidente, se van dando pasos en la dirección de una mayor adecuación a la figura de Cristo célibe. Entonces, claro, la evolución de la tradición ha sido siempre hacia la confluencia con Jesucristo. Que ahora se plantee hacer lo contrario. O sea, vamos ahora a hacer un celibato opcional. Bueno, cuando ya se llegó en la Iglesia, ¿no? A que el celibato, a que en el rito latino de la Iglesia, ¿no? El celibato sea obligatorio para todos nosotros. Ahora, cambiar eso sería no continuar la evolución confluyente hacia nuestra identificación con Jesucristo, sino sería hacer una involución en sentido contrario. Es que la tradición de la Iglesia va evolucionando, claro que sí, pero va evolucionando hacia la confluencia con Jesucristo. Algunos piensan que evolución de la tradición es evolucionar confluyendo con el mundo, confluyendo con lo que se lleva, confluyendo con lo que yo qué sé, ¿no? A ver, nosotros no entendemos, igual que cuando hablamos de reforma hay que reformarse, la Iglesia siempre se está reformando, pero nosotros por reforma no entendemos, vamos a adaptarnos a la sensibilidad de este mundo. No, por reforma entendemos, vamos a volver a la originalidad del Evangelio. Eso es lo que la Iglesia entiende por reforma. Y lo que entendemos por evolución de las tradiciones es evolucionar hacia una mayor confluencia evangélica. Luego, si ahora hubiese un cambio en la ley de celibato, en el que el celibato, fuese opcional, o dejase de ser, o el obispo también, o yo que sé qué, sería no una evolución, sería una involución. Porque nuestro modelo es Jesucristo. Y la clave está en entender en que su celibato pues era absolutamente confluyente con la misión que el Padre le había dado, como también lo es obviamente en el caso de la vida del sacerdote. Damos paso a una siguiente llamada.